En un mundo donde las voces se cruzan y las culturas se entrelazan, nace un espacio para compartir, reflexionar y construir en colectivo. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Hablemos de saberes, vivires, espiritualidades y cosmovivencias. Tonalti no Huampohua Tlazocamati, Pampa, Caqui, Inon, Tlachtolistli, Tlazocamati Miek. Buen día a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a este programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Mi nombre es Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Conexiones y el día de hoy estaremos platicando a propósito de una conmemoración, 50 años de la muerte de Martin Heidegger. Estaremos platicando de la 7ª Conferencia Internacional de Heidegger en Meskirch, Ser y Tiempo, Recepción, Importancia y Actualidad. Así que quédense en Conexiones porque ya comenzamos. Inquequetzalcóatl, Inan, Inquiyosque, Intonalpohuali, Inshuamati, Inshupuali, Intemic Amati. Entonces los inventaron la cuenta del destino, los Quetzalcóatl, la cuenta de los años, el libro de los sueños. Ashkan Nikan. La correlación calendárica para hoy, 30 de junio, corresponde a un Xiwitl Setochtli. Año 1 conejo. El tonali, Chicome Osomatli. El día es 7 mono. El Mactlayec tonali, Secoatl. La trecena es 1 serpiente. El Sempohual tonali, Etzacualistli. La veintena de comer etzali. Tonacatecutli, Xochipili. El señor del día es el príncipe de las flores. El Patlani es Tizapapalotl. El ave acompañante es mariposa blanca. Yohualtecutli, Piltzintecutli, Huancoyotl. El señor de la noche es el pequeño señor y su acompañante es el coyote. Ashkan Nikan. ¿Y tú, sabías? Martin Heidegger es una de las figuras más influyentes de la filosofía del siglo XX. Heidegger nació en Meskirch, Alemania, y dedicó su obra a la pregunta por el sentido del ser. En su libro más importante, Ser y Tiempo, propuso que el ser humano comprende el mundo desde una existencia histórica, situada y abierta a múltiples posibilidades. Aunque Heidegger no formuló una teoría de la interculturalidad, sus reflexiones sobre el lenguaje, la historicidad y las diversas maneras de habitar el mundo han influido en corrientes hermenéuticas e interculturales contemporáneas. Por ello, actualmente su pensamiento contribuye a reconocer que ninguna cultura posee una comprensión única y universal de la realidad. Así, su legado invita al diálogo entre distintos horizontes de sentido y al respeto por la pluralidad de saberes que conforman nuestro mundo compartido. Esta información se basa en Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, y Crítica Intercultural de la Filosofía Latinoamericana Actual, de Raúl Fornet Betancourt. ¿Y tú, sabías? Pues como decíamos, estaremos platicando de este encuentro precisamente que se llevó a cabo en ese poblado de la zona sur de Alemania, Meskirch, y estaremos platicando con uno de los organizadores de este encuentro, Felipe Selader Costa. Felipe Selander Costa Rosa trabaja desde octubre de 2023 en la Universidad de Erfurt, una tesis doctoral sobre la relación entre el pensamiento, la fenomenología y la filosofía moderna de Heidegger, bajo la supervisión del profesor Dr. Holger Zaborowski. De 2020 a 2023, en el Seminario Filosófico de la Facultad de Filosofía, Literatura y Humanidades de la Universidad de Sao Paulo, escribió una tesis de maestría sobre la cuestión de la nada en el pensamiento de Heidegger. También completó una estancia de investigación en el Archivo Husserl en Friburgo, bajo la supervisión del profesor Friedrich von Hermann. Sus intereses de investigación se centran en los campos de la fenomenología y la filosofía en relación con la tecnología, la interculturalidad, lo contemporáneo y la ciencia. Actualmente se dedica a la investigación de posibles diálogos entre Heidegger y Guimarães Rosa y entre Heidegger y Milton Santos. Es coeditor del próximo anuario de Heidegger para el aniversario de Ser y Tiempo.
Así que muchísimas gracias, Felipe, por estar en Conexiones. Buenos días, Verónica y Edwin. Muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista y también por la participación de ustedes en la conferencia, que mucho me encantó y creo que encantó mucha gente. Y para entrar en materia, platícanos, ¿qué es la Conferencia Internacional de Heidegger en Meskir? Yo creo que es una conferencia pensada no solo para celebrar la escrita y los 100 años de publicación escrita de Seritempo, pero para celebrar el gran impacto internacional que hasta ahora ha tenido, no solo en la filosofía europea, pero en la filosofía en todo el mundo. Y reunir gente de todo el mundo, desde China, América Latina y Europa, para juntarnos y discutirnos las distintas posiciones y vernos las distintas perspectivas que esta obra y su recepción alrededor del mundo todo permite. Y creo que la conferencia se pensó como algo así para ser muy internacional y para mostrar todo como esta obra de pensamiento, que ya tiene 100 años, permanece en muchos aspectos relevante y actual en muchos lugares del mundo y puede unirnos en algunas perspectivas y eso es más o menos lo que se pensó con la conferencia. Dentro del título de este encuentro, la propuesta plantea precisamente la importancia a la actualidad y la recepción de una de las obras fundamentales de Martin Heidegger, que es el texto Ser y Tiempo. ¿Por qué es relevante proponer la recepción y actualidad de este texto? Yo creo que es un texto que no solamente es considerado como uno de los textos más influyentes del siglo XX de filosofía, que ha influenciado todas las más diversas perspectivas, desde de existencialismo, filosofía política, a Simón Beauvoir y toda la filosofía europea, pero también ha tenido una recepción muy grande alrededor del mundo, en Japón, en América Latina en especial también, y en muchos lugares se discute ese ejemplo desde su publicación y de las traducciones. Y en esa perspectiva también yo creo que algo muy importante de pensar la actualidad recepción es pensarla en el mundo, y que muchas veces se cree que las traducciones son algo malo, que se pierde algo con las traducciones. Yo personalmente creo que con la traducción se gana algo, el texto se queda más rico, más importante, mejor con las traducciones, con el encuentro que haya con diferentes lenguajes, con diferentes lenguas, con diferentes pueblos, con diferentes perspectivas. Y creo que eso esta recepción transforma el texto en algo muy más actual y relevante do que el texto mismo por sí. Personalmente yo no creo que es muy interesante pensar en algo como el verdadero Heidegger o algo así, que creo que no hay mucho sentido en eso personalmente, pero creo que lo más bonito de la recepción a través de texto es justamente las diferentes perspectivas que abre y la recepción alrededor del mundo. Y eso no son solo perspectivas positivas, pero también críticas, que es muy importante. Un gran texto, un texto importante, es muy criticado y está presente también en esa dimensión. Yo creo que la importancia de pensar ese texto es que es muy difícil creer en perspectivas de filosofía que no pasen de algún modo o que no tienen algún tipo de diálogo con ello o con alguna filosofía que haya tenido diálogo con ello. Entonces creo que eso es, en mi visión personal, lo que es más importante de pensar la actualidad, su recepción internacional. Muchas gracias, Felipe, por esta reseña, por este resumen de lo que supone un ejercicio de encuentro a propósito del pensar de un filósofo como Martin Heidegger, cuya importancia se traduce todavía en la actualidad. Vamos a seguir dialogando de esta 7ª Conferencia Internacional de Heidegger en Meskirch con Felipe Silader Costa, así que quédense en Conexiones. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Ya estamos de vuelta en Conexiones y el día de hoy estamos platicando con Felipe Silader Costa en relación a la 7ª Conferencia Internacional de Heidegger en Meskirch, Ser y Tiempo, recepción, importancia y actualidad. Felipe,
¿Quiénes participaron en esta edición de la Conferencia Internacional de Heidegger y cuáles fueron los resultados de tal encuentro? Yo para responder tengo que decir que es la primera vez que en esta conferencia en Meeskirch, en Alemania, ha tenido la posibilidad de hacer como idioma oficial 4 lenguas, alemán, inglés y especialmente portugués y español. Y eso es muy importante para mí personalmente también, porque soy brasileño, mi lengua es portugués, y no solo eso, pero por el reconocimiento de la importancia de la recepción de Heidegger y de la filosofía en América Latina. Y la participación fue muy grande, muy internacional. Han venido gente de Japón, de China, de Corea, de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, de muchos lugares, y eso encantó a todos. Por ejemplo, de América Latina han tenido ustedes, Verónica y Edwin, pero también Alejandro Bravo, Luciano Allende, Claudio Columba y otras personas que no voy a poder citar todos los nombres acá, pero que han venido personalmente y otras que han también hecho sus ponencias de modo digital y eso en línea, ¿no? Y eso me ha encantado porque la participación fue muy internacional en estas 4 lenguas y esto posibilitó un diálogo mundial de la recepción de ese tiempo y como lo dice, no la recepción solo positiva, pero también crítica de ese tiempo y posibilitó hacer una plataforma de intercambio de pensamientos, de filosofías, de textos, de perspectivas acerca del pensamiento de Heidegger, pero no solo del pensamiento de Heidegger, pero de filosofía hoy y del papel de este pensamiento en la filosofía hoy. Eso me encantó mucho, encantó a todos nosotros de la organización porque uno de los más grandes objetivos de esta conferencia era hacerla verdaderamente internacional. Y yo creo que con la participación de todos, la participación no solo en línea, pero también digital, pero también personal, como de ustedes, y muchísimas gracias por que han venido. Eso tornó la conferencia muy rica. Había mucha gente de Turquía, había ponencias de Irán, había ponencias de México, de Chile, de Argentina, de todos los lugares. También Mario, que participó, y otras personas como Carolina, y fue muy, muy encantador. Entonces fue muy internacional y creo que la participación de esta gente, la posibilidad de hacer en esas lenguas, en portugués, español, la participación de Brasil como de Rubén, por ejemplo, y de Samit, ha hecho esta conferencia verdaderamente internacional y eso fue algo verdaderamente muy importante. Muchas gracias, Felipe. ¿Y qué papel juega América Latina en este tipo de encuentros? Yo creo que Latinoamérica tiene un papel fundamental en la filosofía y en el pensamiento. Muchas veces se coloca abajo y no se incluye en los grandes eventos internacionales, pero la conferencia y las lenguas oficiales eran también portugués y español, fueron algo para también podermos privilegiar y también podemos contar con la presencia de gente de América Latina que vinieran a Meeskirch personalmente o en línea y contribuyeron mucho con sus perspectivas que son muy innovadoras, que son perspectivas propias, que son perspectivas muy ricas y que muy enriquecen la filosofía. Tenemos como latinoamericanos mucho a enseñar a los europeos, a los norteamericanos y a todo el mundo. Y creo que esta conferencia, personalmente, yo creo que esta conferencia fue una posibilidad para hacernos esto en un contexto específico que es el contexto de la obra de Heidegger de Ser y Tiempo. Y por supuesto, Ser y Tiempo y la obra de Heidegger tienen una recepción muy grande en Latinoamérica y muy diversa. Muy diversa. Eso es algo que creo que es muy importante, que la diversidad de la recepción, no solo positiva, pero también crítica, es algo que enriquece no solo el texto de Heidegger, pero la filosofía hoy. Pensarmos la actualidad, pensarmos los problemas que enfrentamos y pensarmos de perspectivas latinoamericanas en diálogo con esas filosofías. En diálogo sea crítico o diálogo que sea un diálogo más próximo. Y a mí personalmente era muy importante hacer que esta conferencia pudiera ser una plataforma para que las personas, los intelectuales, los académicos de América Latina que han estudiado Ser y Tiempo puedan participar y mostrar al mundo y mostrar a Europa nuestra filosofía, la fuerza de nuestra filosofía, de nuestros pensamientos, de nuestras filosofías y de nuestras posiciones
En tu opinión, ¿cuáles serían algunas de las diferencias que notas en este encuentro a partir de los abordajes latinoamericanos, europeos y asiáticos respecto de la propuesta de Martin Heidegger? Es difícil generalizar, solo no se puede, pero lo que me encantó mucho en la conferencia fue la gran diversidad de perspectivas en todos los lugares. Por ejemplo, tuvimos la perspectiva de Heidegger desde el ser para la muerte y Vesubio, hasta la recepción de Heidegger en la poesía en Corea, de Jean Suhan, y por ejemplo, la cuestión de la traducción en turco, y la traducción e introducción difícil desde el tiempo en Brasil, que Rubén Mendes lo exponió. Fue muy interesante en esta conferencia y me encantó mucho, y creo que encantó mucho a las otras personas también, que hubo una gran diversidad de perspectivas. Y, por ejemplo, cuando se piensa en la cuestión del lenguaje, hay muchas diferencias. Estas diferencias entran, por ejemplo, desde la traducción, por ejemplo, del turco, que no hay el verbo ser, o el japonés, y también la diversidad de recepción, que se mostró mucho. Por ejemplo, hubo una presentación en la celebración de 50 años de muerte de Heidegger, que traía en perspectiva el pensamiento de Heidegger con Haikai en Japón. Y después también de la recepción a la poesía en Corea, que es algo que a mí, por ejemplo, es algo nuevo pensar que hay una recepción a la poesía. Yo creo que hay una diversidad muy grande en todo el mundo de la recepción, y eso es que muestra cuán rico es el texto. Y una cosa interesante creo que es que la recepción de Heidegger, esa diversidad, lo muestra que el texto Ser y Tiempo no pertenece más a Heidegger, ni mismo a Mesker o a una ciudad, una familia o a algún grupo de personas, pero el texto de Heidegger ya pertenece al mundo. Es algo mundial, es algo que gana muchos colores diferentes, muchas perspectivas diferentes en todos los cantos, en todos los lugares del mundo. Y eso es algo que es verdaderamente encantador. Muchas gracias, Felipe, por compartirnos tu pensamiento y tu apreciación. Vamos a un pequeño corte y regresamos a Conexiones. Desde la memoria de los pueblos y el espíritu de las plantas sagradas. Una voz a lo divino. Un espacio para conocer, recuperar y reflexionar sobre el uso ritual del tabaco. Con Paulina Pelayo. Es en los años 40 y 50 cuando comienza en el mundo la promoción de pesticidas o plaguicidas sintéticos para el ámbito agrícola, denominándose como Revolución Verde, con el aparente fin de aumentar la producción de alimentos para eliminar el hambre en el mundo. En México, el uso de plaguicidas se intensifica en los años 60. Sin embargo, en esas fechas en Estados Unidos, Rachel Carson denuncia el uso indiscriminado de pesticidas y los graves daños que estaba generando al ambiente. Desde ese entonces, estos agroquímicos se siguieron usando sin regulación hasta hace unas pocas décadas. En nuestro país, hay diversos estados donde se produce tabaco, aunque el mayor productor a nivel nacional es el estado de Nayarit, específicamente al norte de esta entidad. Al parecer, con la llegada de la Revolución Verde, se masifica el cultivo de tabaco volviéndose una producción a escala industrial, la cual no podía estar exenta del uso de agroquímicos. Hace un par de décadas se publicó una investigación que llevó por nombre Huicholes y plaguicidas, donde se dan a conocer las deplorables condiciones de trabajo de los jornaleros, en su mayoría indígenas, en las plantaciones de tabaco. También el trabajo infantil y el envenenamiento y muertes por agroquímicos. Manifiestan que esta industria, especialmente para cigarros, funciona a través de la agricultura de contrato con grandes empresas tabaqueras, quienes establecen sus normas de producción, entre ellas el uso intensivo de plaguicidas, representando un alto riesgo para los trabajadores y habitantes de las zonas cercanas. Los autores mencionan que Nayarit ha sido durante décadas el cultivo de mayor atractivo económico y con casi total ausencia de regulaciones y controles. A la fecha, se considera que esto no ha tenido grandes modificaciones en su modelo, ya que sigue siendo un cultivo industrial. Por otro lado, en Veracruz, que es el segundo estado que más tabaco produce, se cuenta con poca información. Sin embargo, la forma de producción
también es en monocultivo, donde es necesaria la aplicación de pesticidas para el control de plagas. Finalmente, el tener conocimiento sobre esta situación nos da mucho que pensar y probablemente haya influido en la forma que ahora vemos el tabaco que consumimos, sobre todo cuando se usa este elemento en ámbitos terapéuticos y ceremoniales, por lo que se sugiere un consumo más responsable. Agradezco su atención y los invito también a que nos escuchen en las próximas cápsulas. Desde la memoria de los pueblos y el espíritu de las plantas sagradas. Una voz a lo divino. Un espacio para conocer, recuperar y reflexionar sobre el uso ritual del tabaco. Con Paulina Pelayo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Felipe Silader Costa, coorganizador de la 7ª Conferencia Internacional de Heidegger en Meskirch, Ser y Tiempo, Recepción, Importancia y Actualidad. Luego de la realización de este encuentro, ¿cuál es el futuro? ¿Qué depara el futuro para el encuentro en Meskirch? ¿Qué se piensa sobre su organización para los siguientes años? Yo estoy en Alemania temporariamente para hacer mi doctorado, que también es sobre Heidegger y lo pongo en diálogo con Dussel, con la filosofía de liberación de Enrique Dussel. Estoy trabajando en la cuestión de la libertad. Y estoy aquí solo temporariamente y fue invitado por mi supervisor, que es profesor Holger Zaborowski, que es presidente de la Sociedad de Heidegger en Alemania, a participar de la organización de este encuentro, que es decir, este año. Este encuentro no es algo que se pasa todos los años, es algo que se requiere con una periodicidad mejor, y este año fue pensado justamente para la conmemoración de 100 años de Ser y Tiempo, ¿no? De 100 años de su escrita, y que coincidió con 50 años de la muerte de Heidegger. Entonces, no puedo decir exactamente qué se pasará con los próximos, pero yo creo y espero que ese evento que hicimos este año, que se mostró el verdadero carácter internacional de la recepción de Heidegger y su importancia internacional. Y cómo, por ejemplo, las perspectivas de América Latina, las perspectivas de Asia, las perspectivas de todo el mundo son muy importantes para que se comprenda Heidegger hoy y para que se piense su actualidad. Yo creo y espero que los próximos eventos también tendrán ese mismo carácter internacional, porque yo creo que la ciudad de Meskirch mismo se quedó encantada con la cantidad de gente de otros países que quedó y pudo vivir este evento, así como los académicos alemanes también. Yo creo que se encantaron con la internacionalidad de la conferencia, y yo espero y creo que en las próximas se podrá hacer cosas parecidas, y quienes lo saben también con más lenguas, porque esa vez fue con portugués y español, o que me encantó mucho porque portugués es mi lengua y español mi segunda lengua, y creo que fue una cosa muy importante para también traer la importancia de la recepción de Heidegger en América Latina, pero también en España y Portugal, pero que pudo traer muchas perspectivas nuevas, y creo que este carácter internacional yo espero y creo que va a se repetir en los próximos encuentros. Finalmente, para ir cerrando nuestra propuesta y nuestra charla de esta ocasión, Felipe, ya que además nuestras presentaciones fueron al mismo tiempo y no tuvimos el privilegio de escuchar tu propuesta, platícanos un poco, platica al auditorio, ¿cuál es tu perspectiva de diálogo con Heidegger? Bueno, en mi doctorado, como dice, yo estudio la cuestión de la libertad en Heidegger, pero en diálogo crítico con Enrique Dussel, con su filosofía de liberación. Y mi perspectiva ahora en la conferencia fue, yo presenté una ponencia acerca de la cuestión de la actualidad de la cuestión de espacio, de ser y tiempo, en diálogo con la ontología de espacio de Milton Santos. Milton Santos es un geógrafo brasileño, los más importantes geógrafos del mundo. Y yo creo que es el más importante filósofo de Brasil del siglo XX. Y hay textos muy, muy importantes acerca de la cuestión de espacio, de la cuestión de la técnica, de la cuestión de la globalización, que desafortunadamente son muy poco estudiados también en filosofía en Brasil. Y yo creo que es muy importante su obra, y por coincidencia estaba haciendo 100 años de su nacimiento
el mismo mes de mayo, ahora, de este mismo año. Entonces fue una coincidencia muy, muy feliz, muy contenta para mí. Y básicamente lo que yo dice que es que el concepto de espacio, de ser y tiempo es muy interesante. Hay una perspectiva muy interesante en la medida que es una crítica al concepto de espacio cartesiano, ¿no? Y trae una perspectiva de espacio siempre como espacio con sentido, con contenido, y Milton, pero que ese aspecto interesante se torna más actual y se torna algo verdaderamente interesante, relevante para nosotros, si lo colocamos en diálogo con el concepto de espacio de Milton Santos, que hay algunas similitudes, pero que trae algunos aspectos más que Heidegger mismo trabajó y que no está en el concepto de Heidegger, pero en esta proximidad, en este diálogo, se hace algo muy más actual y muy más importante para pensar la política. Básicamente es utilizar, es encontrar un aspecto interesante en el concepto de espacio de ser y tiempo de Heidegger y pensar cómo ello fue desarrollado en una forma muy interesante, muy más actual por Milton Santos. Esa fue mi presentación. Y yo creo que es eso que lo defiendo, que es que no es, a mí personalmente, no creo que es muy interesante quedar parado en el texto de Heidegger, trabajar como si fuera una obra casi religiosa, pero hacer diálogos, ver las posibilidades, ver lo que podemos hacer hoy, ver lo que se nace con nuestro encuentro con el texto y en diálogo con otros grandes autores como Milton Santos, por ejemplo, o como Enrique Dussel, en otro lado, por ejemplo, también. Pues ahí está un poco de la propuesta que se pudo obtener, adquirir, compartir en este encuentro internacional que, como ya señalaba Felipe, fue verdaderamente internacional, por lo menos en la perspectiva de la organización, puesto que se contó con múltiples participaciones desde múltiples lugares del mundo que arrojaron un diálogo fructífero dentro de este encuentro. Agradecemos mucho tu presencia, Felipe, en esta ocasión y esperamos seguir en contacto para futuras emisiones. Me gustaría mucho agradecer por esta oportunidad, por invitarme a esta entrevista. Me encantó conocer a ustedes. Entonces, muchísimas gracias por también la invitación a esta entrevista. Y quería agradecer y quería pedir perdón porque mi español es más cerca de portuñol, nuestro idioma común de América Latina. Muchísimas gracias y un buen día a todos. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Bien, pues hemos llegado al término de este programa. Agradecemos mucho su escucha y esperamos que, por supuesto, la propuesta de Martin Heidegger, Ser y Tiempo, a partir de esta conferencia internacional, haya sido también motivadora para ustedes. Encontrar las rutas de acceso a la vida de hoy, al pensamiento, a la reflexión, al quehacer en nuestros días desde la filosofía, no puede ser un tema que se mire lejano o que se oculte, sino más bien que en todo momento pueda develarnos posibilidades de acción. Muchísimas gracias al equipo de producción, Daniel Vallejo, Nadia Cruz, Araceli Ramírez, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Tlazocamati, Huelmiyac Pampati, Pantis, Nicanashkan, Conexiones Caquilistli, Octeipa. Las voces que hoy nos acompañaron siguen caminando en cada territorio, comunidad y espacio donde los saberes se comparten. Esto fue Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir entretejiendo culturas y saberes.